parcero. O sea, estás full. Listo, tenemos 40 minutos de video. No, mi hermano, no espero para hablar. Ahora se me perdieron las preguntas. Tenemos para harta cosa, hermano. Ojalá que estas cosas siempre... momentos no tan usuales, que me encantaría que siempre fueran todos los días, hermano. Que uno pudiera hablar, expresar, compartir, el pensar. Eso me parece bonito, hermano. Porque muchas veces se queda uno ahí con muchas ideas y muchas cosas, pero se quedan como ahí encerradas, y sería bueno como también lo que está pasando, me las comparto. O escuchar, y uno también aprende, uno escucha. Un montón. Uno escucha, uno aprende demasiado, entonces... Queda con esa charla con este man, weón, era muy chimba. Hace mucho tiempo me había perdido de estos estos momentos, de estos espacios, parce, donde se habla pues de muchas, porque tocamos 100.000 temas, weón. Sí. Pero entonces era un ejercicio mental muy bacano. Vale la pena siempre todo eso como grabarlo. Yo es porque no soy muy bueno para ese tipo de cosas, pero eso está bueno. Uno se muere y ya, se va la vaina. Entonces, hasta el máximo en donde uno puede compartir este tipo de cosas, ¿no? Con Milton, por ejemplo, hablábamos mucho acerca de eso, y decía, es que ahorita ya no estoy muy viejo, pero tampoco estoy muy joven, y yo sé que hay pelados que vienen con todo el impulso brutal, y nada mejor que uno hacer la pata de gallina, hermano, para que pues, para que sigan, hermano, suban. Y no se pierda pues todo el camino. No se pierda esto, ¿sí? No se pierda, porque esto ha sido siempre un sueño de muchos años, y creo que aún todavía no lo veo como lo tengo visionado, ¿sí? Pero creo que tampoco está tan digámoslo así, como tan atrás de lo que se ha logrado con muchas cositas. Entonces, el poder obtener la infraestructura, que eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay veces doy la clase allá en esta escuela, y hay veces les digo a los chicos, bueno, se les voy a mostrar cómo es eso, y se los muestro en una pantalla o algo, pero nada mejor que lo vean físico, abrirlo, mira, estos son los tubos, esto funciona de esta forma. Creo que es un poco más atractivo, más divertido, ¿no? Más divertido saber que, hombre, si usted toca ese tubo se va a quemar, y va y lo toca, pues se quema, ¿no? Pero entonces es sentir que se está quemando, ¿no? O sea, que es quemarse con un tubo de... Pues que usted va y se quema, ¿verdad? Sí, o sea, sentir pues te voy a... Usted lo vio ahorita. Sí, claro. Con tubo, no se vas a quemar fuerte. Entonces, eso es algo que tener vivencias es algo que va a tener como más recuerdo en las cosas, o sea, las va a sentir un poco más, ¿no? O sea, que mostrárselo en una pantalla es como decir, vamos a ver el mar, y se lo muestran en la pantalla, y oiga, sienta cómo es la arena caliente, la brisa, el olor, ¿sí? Eso es algo como esto. Se le muestra los tubos, pero sienta que eso quema, que eso tiene un aroma. Pero lo que me contabas que hay de estos personajes que estudian maestrías en otros países, que uno diría como que pues allá tienen acceso a toda la vaina. Y contaban que pues con QR y no había como esa interacción directa con los aparatos y tal. Yo pienso que eso es uno de los objetivos que se ha venido desarrollando desde el primer pensamiento que he tratado de hacer con este espacio. Es poder tener esas máquinas, y que las máquinas no sean una máquina de reliquia, o que una máquina de museo, escultura o algo así, sino que sea interactivo. Algo que me pareció curioso en la conferencia pasada que dicté, que estuve dando, había un profesor, se me olvida el nombre de él, y él me decía, mi hermano, es que usted se imagina, hermano, o sea, es que acá está esta conferencia, para hacer esta conferencia con lo que usted está trayendo acá, esto es casi imposible, o sea, es casi imposible hacerlo. Uno, porque alquilar esas máquinas no hay donde conseguirlas, y dos, alquilarlas es imposible. O sea, desarrollar esta temática con esta infraestructura, yo creo que usted es el único que la puede dar.
Y entonces yo le decía a él, no es tanto sea único, sino que lo más importante es poderla compartir. Y entonces él llegó y se empezó a conectar, empezó a hacer ruidos y, hermano, eso fue una cosa bonita. Y al final de la charla, de hecho, al final de la conferencia, todos terminamos tocando. Invité al público y el público se empezó a subir, el otro empezó con el Theremin, el otro en el Júpiter, el otro así, en el Korg MC20, en el modular. Entonces fue algo muy bonito porque realmente es mostrar o sea, como quitar ese paradigma de que el profesor está acá y el estudiante está allá. No, al contrario, como vincular todo eso porque es un acto de aprendizaje, ¿no? Entonces en el acto de aprendizaje uno lleva un conocimiento, lo expone, pero los demás van a decir, uy, mire, yo también sé esto, pero resultó que yo estaba erróneo, o, mira, si es así, o tal cosa. Ahora, mire, venga, yo voy allá y cómo esto empieza a funcionar. Entonces fue algo muy bonito porque muchos ya tenían el conocimiento, pero al no tenerlo en práctica o al no hacerlo en alguna ocasión, como que todavía tenían un vacío allí, como que, entonces, ¿cuál es la moduladora? ¿Cuál es la carrier? ¿Cuál es la portadora? Entonces, no, mira, es esto. Entonces, ya no se me olvidó, porque ya sé que este se va a controlar esto, entonces ya le estoy dando la orden directamente con un cable TAC. Entonces, son esas vivencias que valen la pena siempre, creo que retomarlas en toda la parte de la educación, hermano. Cuando uno hace eso, yo creo que eso nunca se olvida. Y va a tener una pasión para hacerlo. Parece muy serio porque todo eso está enmarcado en las siguientes preguntas. Gracias. Eso que yo voy a hacer como cabezote ahí chiquitico, pues lo que voy a presentar es un video de eso. Pero lo hago en mi casa. ¿Listo? Entonces, estamos con Jorge Eliezer Castillo, un gran investigador de la síntesis sonora acá en Colombia, que lleva un proceso de muchos años, muy adelantado, y pues es la persona en la que me voy a apoyar y a sustentar para hacer la tesis o este trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, pues para comenzar, sería como bueno saber cómo comenzó toda esta curiosidad por el mundo de la síntesis sonora. Es algo muy bonito, el nombre curiosidad, sí, que eso es lo que a veces nos tratan de quitar desde muy niño, ¿no? Uno desde niño es curioso, ¿sí? Siempre dicen, y hay un dicho que me parece fatal, que dice que la curiosidad mató al gato. O sea, no me gusta, ¿sí? No me gusta porque pues la curiosidad hace que uno lleve a descubrir cosas, o no inventarlas, porque uno no las inventa, uno las descubre, y a partir de descubrirlas, cómo uno las puede empezar a aplicar. Entonces eso me pasó desde muy niño. Siempre hay una anécdota y siempre me encanta contarla, que es cuando llevan un radio. Mi papá lleva el radio a la casa en la década de los 80 y yo estaba muy chiquitín. Yo soy de la Tebaida, de un pueblo, y era muy curioso porque era la tecnología donde usted podía transportarse de un lado a otro sin necesidad de conectarlo a una pared y ya pues pudiera escucharse en otros lados y ir a trabajar y que se pueda llevar el radio. Era una cosa muy bonita. Pero entonces hay cosas que yo me acuerdo y hay otras que mi mamá me las cuenta, ¿sí? Como reuniendo todas esas cosas de lo que me acuerdo y lo que mi mamá me cuenta, yo le decía que no, es que yo pensaba que dentro del radio habían personas chiquitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el radio? El radio terminó dañado. Va a empezar por el daño y luego ¿qué pasó antes del daño, no? Entonces yo estaba con la curiosidad de que, pucha, aquí hay personas pequeñas que están hablando y voy a abrir. Entonces destapé ese radio. Yo tenía como unos 3 años, yo creo. Con mi mamá, 3. No tenía 5 años. Yo estaba muy chiquitín. Y obviamente pues cuando yo destapo eso hay cosas que me acuerdo. Por ejemplo, como las sensaciones. ¿Sí? Sabía que estaba haciendo algo que quería encontrar, pero sabía que en el fondo eso lo había atrofiado, se había dañado. Entonces tenía ese temor, como, madre, aquí ya me van a cascar, o sea, estaba ya muy asustado, ¿no? De lo después de que pasó, de la curiosidad y todo este tipo de cosas. Entonces yo meto ese radio debajo de la cama y pues empezaron a preguntar por el radio. Venga, y el radio, ¿dónde está el radio? ¿Qué pasa con el radio? Ven, ¿y cómo se aprende el radio en la casa? Les cuento que desbarate el radio y que pasó esto y esto. Entonces pues a ellos les pareció muy curioso, no hubo ninguna mala intención, ¿sí? Con relación a lo que llaman ahora reprender o algo así, ¿no? Les pareció muy curioso y creo que eso incidió a que
en la actualidad tuviera yo todo este tipo de cosas, porque empecé a tener como ese acercamiento a la electrónica y desde muy niño empezaba yo a armar amplificadores, secuenciadores de luces. En Navidad mi mamá me decía, hágame las luces a tal cosa o arrégleme las luces de tal otra y esas cosas, entonces me ponían en eso y siempre me encantaba y en la actualidad todavía me sigue encantando jugar con cables, jugar con todo este tipo de cosas, pues porque me parece muy divertido, o sea, me parece muy divertido darle órdenes a un flujo de señal y que ese flujo de señal haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces me parece muy, muy divertido eso, hacer ese tipo de relación. Estaba estudiando en la escuela, en el colegio, y en los 90 mi mamá me regaló un Walkman. Yo ya venía tocando guitarra eléctrica en esa época, en un pueblo, y pues en el pueblo no había mucho acceso a encontrar elementos ni nada, pero ya tenía mi guitarra eléctrica y todo eso estudiando, y quería una distorsión porque quería tocar rock y todas esas cosas, porque pues uno tenía una idea en la cabeza de que la guitarra, como se le vendían que era para el rock, yo pensaba que la guitarra ya sonaba con distorsión y todo. Cuando tengo la primera vez mi guitarra y voy a tocar, pero pucha, esto no suena como yo pensaba que sonaba, ¿qué pasó acá? Entonces todos los grupos que pues escuchar esa época, eran Hip, UFO, Testament, todos estos grupos de heavy metal en esa época, y yo decía, la guitarra tiene que sonar de esa forma, ¿por qué la guitarra suena así? Entonces fue algo muy curioso, porque ya luego empecé a entender que la guitarra necesitaba unos procesos. Entonces mi mamá me regaló un Walkman en el 95 más o menos, 94. Y lo que hice fue convertir ese Walkman en una distorsión para guitarra. ¿Sí? Entonces me colgaba mi Walkman, conectaba la guitarra y ahí salía la guitarra al equipo de sonido porque no tenía amplificador. Y le daba saturación y ya la guitarra tenía ya una distorsión y decía, ahora sí ya está sonando como quiero que empiece a sonar. Y dos amigos, uno de Cali, uno de Pereira, Mr. Yate y Andrés, dijeron, mi hermano, ya tengo un Walkman, voy para tu casa para que me hagas la distorsión. Entonces fue muy curioso porque empezó como ese rollo por la música y por la electrónica y todas estas cosas, a tener como ese manifiesto, ¿no? Entonces empecé a estudiar allá electrónica, empecé a estudiar todo ese encuentro de fabricaciones, conseguía kits, bueno, yo no, mi mamá era que me conseguía los kits y yo mi papá, entre los dos, y yo los empezaba a armar. Estudiaba música y ya luego, como no había una institución formal allá de música, de hecho estudiaba con un amigo, Duvernay, que era el que estaba metido en el campo de la música ya un poco más estudiar la partitura y todas estas cosas, y él me empezó a transmitir eso, mira, esto se hace así, esto se lee de esa forma, y entre los dos empezamos a estudiar. Me empezó a enseñar guitarra, de hecho, en esa época. Entonces fue muy curioso porque ya después nosotros dos de hecho nos vinimos para la ciudad a estudiar música. Él se regresa, yo me quedé y terminé ya luego la carrera y bueno, ya todo lo que va en el asunto. Pero siempre estaba como la intriga de que, bueno, ¿y qué pasa entonces con el sonido? Como su naturaleza del sonido, ¿no? Y luego me daba cuenta que por medio de la electrónica podía uno generar con señales de audio esas replicaciones del sonido, cómo uno las podía emular, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a aparecer el osciloscopio, empiezo a ver las señales, cómo así que el sonido se puede ver, que si yo hago unas palmas, cómo yo las puedo ver en una pantalla, ¿sí? O que si estoy hablando, cómo se va a ver mi voz en una señal. De hecho, aguanta que usted se vea su voz, su traje, ve su voz en el osciloscopio, cómo se ven esas señales, ¿no? Y luego empiezo a interesarme mucho más por cómo ese flujo de señales empiezan a interactuar con la música. De hecho, cuando estaba estudiando música acá en la universidad, yo le preguntaba al maestro Guillermo Félix sobre laboratorios de música, ¿sí? Pero entonces los laboratorios de música yo lo pensaba más con relación a maquinarias electrónicas, ¿sí? Cómo se podía ver las señales de audio, cómo yo puedo utilizar generadores y empezar a apreciar eso desde su fuente primaria y cómo yo las puedo empezar a convertir en el tiempo. Pero esto me decía, no, eso aquí todavía está un poquitico difícil. Entonces esa fue una de las iniciativas, aunque ya venía con mucho trabajo de por medio, pero darle mucho más empuje a este proyecto
para poder tener un espacio en donde no solamente uno que es como el interesado de lograrlo, sino que muchas personas que sé que van a estar interesadas que puedan apropiarse del espacio. Entonces ya luego ya empieza ya a obtener ya maquinarias, infraestructura, y eso empieza a darle un poco más de, digámosle, de más perspectiva a la parte de la investigación, del enfoque al arte. Y pues en medio de eso pues yo venía ya fabricando sintetizadores, uy, es que esto hace ruidos, y empezaba a hacerlos a finales de los 90, y empezaba a hacerlos hasta que ya tengo ahorita ya sintetizadores fabricados ya con marca ya específica. Okay. Y pues ahí ya se empieza a desarrollar todo ese discurso de la música electrónica manifiesto al arte y también a otras disciplinas, a la arquitectura, también puede estar a la astronomía, puede ser a la neurociencia, lo que sea. Entonces está abierto siempre a múltiples funciones, ¿sí? No solamente desde la perspectiva del arte, sino interdisciplinar, o sea que eso puede abarcar muchos elementos a partir de esas señales que se pueden lograr. Ok, la segunda pregunta pues me acaba de dar en gran parte la respuesta esa, que es cómo ha sentido o cuál ha sido su evolución a través de esta investigación. Ha sido bastante, no sé si decir grande, porque pues no sé qué tan grande puede ser, porque eso es muy relativo, ¿no? O sea, en grandes dimensiones no las coloco sobre dimensiones, ¿no? Sino como el apreciarlo. Entonces cada vez que uno va apreciando algo, y eso me he dado cuenta, que cuando uno lo aprecia con algo que es tangible, o sea, que usted lo puede tocar, que puedo coger un cable y puedo tocar esto o esto, ya hay una cuestión de un aprendizaje totalmente diferente, ¿sí? Y el aprendizaje siempre va a tener como esa emoción, ese recordar del momento de que lo está, no sé, tocando o disfrutando, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces, y no quiero decir que lo tecnológico en la computadora sea malo, no quiero decir eso, pero si hay falencias, si hay algunas falencias, porque se pierde como esa sensación, se pierde ese momento de estar interactuando directo. No quiero decir que no se interactúa, claro que sí, no está con la pantalla, está organizando, cosas que el fabricante le limita a ciertas otras, pero la interacción es como otra, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estoy con esto, a veces me quedo hasta dormido, y es con el cable en la mano y me quedo dormido, mientras con la computadora a veces no se queda dormido, y me despierto, y cuando me despierto y otra vez sigo, la computadora no se queda dormido y se despierta, y como que, uy, no, ya quiero apagar esto, no quiero saber más de eso porque ya hay un cansancio en los ojos, de muchas cosas, ¿no? ¿A qué llevo con eso? A que el aprendizaje realmente ha evolucionado de una cosa muy rápida, gracias al tener, digamos así, la infraestructura de trabajo, ¿sí? Entonces, no solamente está la parte de la interfaz, sino, como lo dije antiguamente en esta entrevista, hace rato, sobre el radio. La diferencia es que, pues, afortunadamente ahorita ya no los daño, sino que trato de restaurarlos. Pero no solamente estoy conociendo la parte interna, sino la parte externa, sino también la parte interna. Y eso hace que el conocimiento como que empieza a fluir mucho más, ¿sí? Como que el cerebro uno como que se le abre así, no, es que ya sé que lo que tengo esta interfaz es esto, pero lo que voy a hacer electrónicamente es esto para que la interfaz juegue con esto. Es algo muy curioso ese tipo de cosas. Ahora, para mí es muy difícil decir, no, es que en un año hice tal cosa o desarrollé tal otra. Es muy complicado porque es como cuando uno empieza a crecer, uno no sabe cuándo ya está grande, ¿sí? Uno simplemente está viviendo, ¿sí? O sea, ya tenemos ya más de 40 años, ¿sí? Y realmente no sabemos realmente si ya realmente ya somos señores o no. Hay veces como que ya soy un señor, pero uno no piensa en eso. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Yo no sé en qué momento, no, es que ya tengo ciertas destrezas en habilidades para, no solamente para hacerlas, sino también para transmitirlas y enseñarlas, pero eso se da desde hacerle todos los días. Entonces no sé, como esa dimensión que me digan la evolución del aprendizaje, cómo llevo con esto. No, o sea, son 30 años dándole, entonces
Un poquitico. Entonces ahí... Bueno, también quería preguntar, ¿cuáles proyectos destacados ha desarrollado a lo largo de la carrera de la investigación? Bueno, hay varios, hay varios. Uno que me pareció muy bonito es uno que se hizo cuando estaba, de hecho, voy a hablar desde la parte musical, ¿no? Estaba en la carrera y salió una convocatoria de investigación. ¿Sí? Entonces, yo existía en un semillero de investigación de la universidad y propuse un trabajo con un artículo científico. Entonces, ese artículo científico se propuso la idea de hacer una composición a través de palíndromos. ¿Sí? Entonces se utilizó un cuarteto de cuerdas, violín 1, violín 2, viola, cello y el contrabajo duplicado al cello, en donde la partitura al derecho y al revés se leyera y fuera lo mismo. ¿Sí? Entonces se hizo un score completo y se mostró como como un desarrollo de aplicación de ese trabajo en cuanto a la técnica de escritura, de apreciar. Y obviamente pues ahí habían unas investigaciones de trasfondo. Por ejemplo, Bach logró desarrollar una cosa que se llamó canon cangrejo, y también Mozart logró hacer el canon cangrejo invertido, cosas que esas partituras quedaron por allá en el olvido, y esas obras como que casi no hay mucha relevancia digámoslo así, en sus interpretaciones, ¿no? Pero a mí sí me parecía eso muy curioso y decía, pues vamos a desarrollarlo ya visto desde ya no una sola vocecita, sino hacer un cuarteto y que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero cuando se voltee todo el score, exactamente lo mismo. Hay una obra que se llama Mi principio es el fin, y también lo mismo, lo que viene acá viene al contrario, pero entonces llega un momento donde se encuentran y todo el asunto, pero es la nueva partitura, y aquí tratamos de mostrar como otra perspectiva en el arte. Ese artículo fui premiado por ese artículo, está en revista Indensada de la misma universidad. Por ahí le puedo pasar el dato del número y todo eso para que quede ahí registrado eso, pues para que lo quieren buscar, entonces se metan allí, encuentren el artículo y lo puedan leer. ¿Sí? Otra que me pareció muy bonita fue el apoyo que se le hizo al maestro Juan Carlos Castillo, que él hizo una investigación sobre el agua. El río Arzobispo, pasa una especie, es uno que va por la 39, pasa por el Pargo y desemboca en la 30, y se le hizo un desarrollo sobre toda la parte acústica. Entonces, cómo suena el río, cómo suena la ciudad, cómo suena el río en la montaña, cómo suena el río cuando está bajando y va empezando a sacar el agua para rociar ahí en esas canchas de tenis que hay allá y lo empiezan a explotar, y luego cómo se convierte ya en un río sino en un caño, que le llaman ya un caño. Y fue una investigación bien linda la que hizo Juan Carlos, que de hecho se llama Me Río Ocaño, ¿sí? Y Me Río Ocaño hizo una investigación bien profunda sobre el río, y el río cuenta una historia, ¿sí? Todo lo que ha pasado durante el río hasta una determinada época, ¿no? Y mi trabajo como músico y como en la parte de interactuar con el sonido, era hacer con señales de audio, recrear esa sonoridad. Entonces igual, conocimos el río, nos fuimos, caminamos, y a partir de allí empezamos ya luego a tocarlo. La primera vez que tocamos ese concierto fue como en el 2016, creo, 2017, y fue en el auditorio de la Gentil Montaña. Entonces es una escuela donde hay músicos acústicos y todo eso, y nosotros llegamos con aparatos y con cosas electrónicas. La gente decía, ¿qué está pasando acá? No entendí nada, pero suena ahí, carajo. Porque así nos decían, eso suena muy bacano, pero no entendemos qué está pasando acá, ¿sí? Y asimismo ya esos conciertos y esas vivencias a Juan Carlos fue apoyada para darle pie a la investigación de la maestría de grado de él. Fue 5 meritorio, con publicación. Por ahí están los libros. ¿Dónde están esos libros? Por acá hay libro. Por acá tengo varios libritos. De hecho, está este, que es el de Me Río Ocaño. Ese es el libro de la investigación de Juan Carlos. Y yo le hice todo el apoyo, y acá en el laboratorio se hizo todo el apoyo con relación a la parte acústica, cómo suena el río, y empezamos a tocar. Eso fue una cosa supremamente divertida. Entonces, presentar luego la obra para la maestría de grado de él, entonces fue una cosa divina. Abro un paréntesis, Juan Carlos Castillo fue mi profesor de guitarra de la universidad,
¿sí? Entonces fue muy curioso porque ya después terminamos tocando y terminamos trabajando juntos, tocamos en varios lugares. También tocamos en el cuarto encuentro de investigación de música, el cuarto encuentro de investigación de la universidad, esa es la Universidad Central. Entonces nos llamaron para el cuarto encuentro de investigación, allá se expuso también la investigación y tocamos también en vivo, ¿sí? En la Universidad Distrital tocamos en varios lugares, en la Uniminuto también tocamos allá, y bueno, en varios lugares. Y ya después vino el encierro y se apagó un poco el proyecto, ¿sí? Porque esto iba para cosas bonitas, teníamos ya unas salidas, íbamos a tocar por fuera y todas esas cosas, pero el encierro opacó todo eso y bueno, ahí quedó. Entonces esa fue una investigación bien linda que no se hizo ni siquiera en un año, eso realmente llevó varios años para llevarlo y tener esa solidez allí en el trabajo. Hay otra, que también hay un libro, que esta es de una de Argentina, esta también, Los sonidos de las turbulencias. Es una investigación de una maestría que hicieron en Argentina. El músico es colombiano, ¿sí? Raúl Poveda, y fue a hacer su maestría allá. Entonces también se hizo un apoyo con relación a vivencias, el caos en la música y cómo nosotros podemos apoyar o cómo nosotros podemos entender la música desde otras perspectivas. Entonces en ese caso era el caos, ¿no? Era una cosa bonita, el orden desde otras visiones. Entonces ahí también apoyos, ahí están, como decir, esos elementos. La revista, bueno, no sé, no la tengo acá, la revista endulzada del artículo, pero le puedo pasar eso se llama, bueno, se me ahorita el nombre de eso, donde está como el código, el número de página, hasta dónde está, y ahí tendría que aparecer. Entonces, son encuentros bonitos. Y uno que me pareció muy curioso, que me contactan desde Francia para apoyar una maestría de música electroacústica, él se llama Carlos Beltrán. Y con él me pareció muy curioso porque yo le decía a mi hermano, pero allá es donde es el nicho de la música electrónica, ¿no? Allá es donde está todo, donde surge, donde están los elementos. Y me decía, sí, acá hay, pero todos están en el museo, entonces no hay una cuestión de interacción. Si yo necesito hacer una investigación a partir de señales y hacer algo sobre la música electroacústica y necesito una máquina en específico, no lo voy a poder hacer porque pues no se podría, tendría que encontrarme una persona así como usted que quiera hacerlo y que tiene la vaina para lograrlo. Entonces se apoyó también desde acá, que fue súper bien, y pues bueno, afortunadamente a todos les ha ido bien con estos apoyos. Súper. Bueno, la siguiente pregunta, que va como enlazada a la que hacía, es que Jorge ha conseguido como dar a conocer sus marcas, ¿sí? ¿Me podría hablar de esas dos marcas que tiene? Claro que sí, mira, uno es Noise Laboratorio Sonoro, de hecho en las redes sociales es como Noise Jorge Castillo, me encuentran mucho desde ese nombre, ¿no? Y Noise Laboratorio Sonoro surge a partir de esa necesidad, en donde está la parte artística y también la parte de investigación, ¿sí? En donde se pueden apoyar y se pueden apropiar de un espacio para desarrollar sus temáticas, lo que tenga pues en cabeza para desarrollo, ¿no? Entonces ese Noise Laboratorio Sonoro tiene 4 pilares. Uno es la restauración de máquinas electrónicas antiguas, ¿sí? Entonces llegan acá con máquinas de los años 70, 80, de los años 90, que eso ya es antiguo, y el objetivo es sacarlas adelante. Entonces esas máquinas son sintetizadores, drum machine, de hecho guitarras de esas que hizo Casio en la década de los 80, y todos esos instrumentos que pues muchos todavía quieren conservar porque tienen unas cosas muy especiales, entonces no importa, pero quieren que las cosas siempre no desecharlas, ¿no? Entonces uno es prestar ese servicio de la parte de la restauración.
El otro es la fabricación de sintetizadores. Yo vengo fabricando unos sintetizadores que se llaman Fractal Synthesizer. Y Fractal Synthesizer es hacer módulos, que ya tengo diseñados 62 módulos para sintetizadores modulares. Ahorita se está desarrollando un sintetizador de arquitectura. Sigue siendo modular, pero vienen ya los módulos impresos en una sola lámina. Entonces vienen dos versiones, uno con teclado y uno en solo rack. Esa ya es una versión de un sintetizador que se llama Fractal T1. Y el T1 es un sintetizador monofónico, pero es un sintetizador modular. O sea, que si no se pacha, él no va a operar. Entonces está bajo ese discurso. Entonces los discursos de Fractal es que siempre esté la interacción, o que esté buscando la interacción con la persona desde el punto cero. Entonces doy la facilidad de que diga, mira, yo con esto puedo hacer lo que yo quiera desde este tipo de interfaz, y no limitar ya haciéndole una conexión predeterminada, ¿no? Quiero que el mismo usuario haga sus propias conexiones y saque sus propias conclusiones con esos tipos de artefactos. Esos son los sintetizadores que vengo fabricando ya hace bastantes años, y ahora ya están ya mucho más sólidos, diría, en el punto de la interfaz, de todo. Entonces más adelante yo creo que hablamos un poco más de ese sintetizador, que de hecho va a ser el más propio para su trabajo. Perfecto. El otro pilar de ese, entonces uno es la restauración, el otro es la fabricación, el otro es el aprendizaje, el transmitir la enseñanza. Entonces acá se dictan cursos de síntesis. Entonces los cursos de síntesis están enfocados a todo lo que tiene que ver con señales de audio. Entonces conocer un sintetizador por su naturaleza, conocer qué había antes del sintetizador, y ya cuando uno conoce eso, cómo lo puedo aplicar. Entonces de dónde viene, qué es y para dónde voy, ¿sí? Entonces eso es una de las cosas que se realizan acá en el laboratorio. Y la última es el manifiesto del laboratorio a la investigación, como lo que estamos haciendo acá. Entonces, cómo nosotros podemos apropiarnos de esto para utilizarlo y llevar a cabo una idea, un pensamiento de lo que queremos hacer. Entonces son esos 4 pilares de lo que tiene Noise Laboratorio Sonoro. Va a parar a ver cómo da la vuelta. ¿Cómo da la tahuela? Pues ya llevamos media hora. Quedan 10 minutos bueno, igual pues si algo podemos hacerla en otra terminal. Así que quiero pasar como a algo un poquito más técnico del tema, ¿sí? Entonces pues quería preguntarle cuáles son las técnicas de síntesis sonora más innovadoras, o las que con las que usted mejor trabaja, o en las que más se ha enfocado. Bien, a ver, hay muchas, ¿sí? Pero para ser más puntual en una en específica, es en el que nos vende el medio del consumo, digámoslo así. Un sintetizador, cuando uno va a comprar un sintetizador para hacer síntesis, de hecho, cuando uno va a hacer síntesis de sonido, lo más usual es hacerlo con un sintetizador, pues porque ahí viene la terminología síntesis, y el sintetizador surge de la terminología de síntesis de sonido, ¿sí? O sea, ¿qué es síntesis? Empezamos de allí. Entonces, síntesis es la reunión de todas las partes que conforman un todo. Esa terminología síntesis no quiere decir que sea síntesis en el sintetizador, sino una terminología universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una síntesis literaria, yo puedo hacer una síntesis en arquitectura, yo puedo hacer una síntesis en pintura, yo puedo hacer síntesis de sonido, yo puedo hacer síntesis en el alimento. Por ejemplo, un café con leche es una síntesis. ¿Por qué? Porque está reuniendo muchas partes que conforman un todo. ¿Quién es ese todo? El café con leche. ¿Y cómo lo hago? Con leche, con café. Si le quiere echar azúcar, pues le estoy agregando otro componente. No, es que yo voy a hacer café, pero no con leche, sino con agua. Entonces voy a tener agua, café, azúcar o sin azúcar. Entonces, eso es un todo. Ese todo es una síntesis. Nosotros somos una síntesis. Estamos llenos de muchas cosas y nos conforman un todo, ¿sí? Ahora, eso está pasado o se lleva al sintetizador. Entonces, el sintetizador, no importa qué tan grande sea, puede ser una pared, puede ser algo chiquito, por ahí teníamos uno pequeñito ahorita, pero bueno, puede ser algo pequeño, no importa qué dimensión sea. El sintetizador se reúne en 2 cositas. Solo tiene 2 cosas. Un sintetizador solo tiene generadores y procesadores, no tiene más.
Puede ser un sintetizador de teclado grande, un sintetizador de teclado pequeño, puede ser un sistema modular gigante. En eso solo voy a encontrar dos cosas. Es como un café con leche. Tengo dos cositas, leche y café. Que le quiero echar azúcar, pues voy a tener otro componente que me va a reunir el todo, ¿sí? Entonces, esos componentes que yo empiezo a colocarle a eso, me va a empezar a generar una perspectiva. ¿Qué pasó con el sintetizador? Los componentes que le colocaron fueron pensados para hacer un sintetizador que vaya a hacer cambios en el tiempo y que ese cambio en el tiempo lo haga quitando elementos de una señal de audio. Y cuando le quito elementos de una señal de audio se llama síntesis sustractiva a través de filtros. El gran porcentaje de los sintetizadores todos están llenos de filtros, o sea que todos son sustractivos. Son muy pocos los que nos llevan eso. Por ejemplo, los sintetizadores DX no tienen filtros. Se hace el diseño o el recurso del sonido se hace a partir de jugar con las modulaciones de las frecuencias. O sea que es un sintetizador de FM, ¿sí? Ese sintetizador no tiene filtros para hacer timbres, ¿sí? Pero el gran porcentaje de los sintetizadores todos tienen filtros. Entonces el exponencial más grande de la síntesis de sonidos se está desarrollando a partir de la síntesis de sustraer elementos, ¿sí? de alguna fuente de audio. Eso se llama síntesis sustractiva, o sea que esa es la que más se utiliza, pero no quiero decir que esa sea la única en la forma de apreciar digamos, como el flujo de una señal de audio. También existe la síntesis AM, la síntesis FM, la distorsión de fase, la wavetable, la de muestreos, está la síntesis granular. ¿Qué más hay? A ver, síntesis a partir de sumatorias de ondas. Hay muchos y cada uno es un universo, ¿sí? Es como la música cuando habla, estoy en un universo que se llama sistema tonal, pero en ese universo gigante hay más universos. Por ejemplo, voy a hacer música tonal, ¿sí? Y eso es un universo. Voy a hacer música modal, eso es otro universo. Ahora voy a hacer música modal de la que están haciendo ahora a la música modal antigua, donde voy a utilizar los modos hipodórico, hipofrigio y todo eso. Entonces eso tiene otra relación en el modo, ¿sí? No, es que voy a hacer música dodecafónica, música serialista, pandiatonismo, y todo eso está relacionado al mundo occidental, ¿sí? Lo mismo pasa con la síntesis de sonido. Cada uno es un universo y cada universo tiene una sonoridad específica. Entonces, si yo hago síntesis sustractiva es un universo, si yo hago síntesis AM es otro universo, si yo hago síntesis de FM es otro universo, síntesis granular, la que sea, es otro universo, pero todos están unidos con algo que se llaman señales de audio. Bien, entonces, pues para aclarar un poco más la pregunta, la más usual o la que más se trabaja en los sintetizadores de hardware o virtuales está desarrollado con síntesis sustractiva. No quiero decir que sea la única, pero es la más usual. Ok, acá entre nos está bien dicho decir que son técnicas. Es un poco curioso porque en la música se basa de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, el sintetizador, para mí, en mi concepto, el sintetizador no es un instrumento musical. Para mí no, para otra persona puede que sí, pero para mí no es un instrumento musical, para mí es un instrumento electrónico que tiene tres tecnologías: electrónico analógico, electrónico digital o electrónico virtual. Y esos instrumentos electrónicos pueden servir para muchas cosas, y entre ellas el arte del sonido, ¿sí? Y cuando hablamos del arte del sonido, yo puedo volverlo música o lo puedo volver de una cosa en donde la gente va a decir esto no es música, esto es otra cosa que está pasando acá, es una cuestión sensorial. Entonces aquí ya no voy a encontrar acordes como lo que nos plantea el mundo occidental. Entonces te empieza a debatir muchas cosas, porque entonces qué es música y qué no es música, ¿no? Y ya saldría otro debate aquí para nosotros hablar sobre ese tipo de arte. Pero desde un inicio pienso que el sintetizador no es un instrumento musical, es un instrumento electrónico que sirve para la música, como para otros tipos de cosas más. Por ejemplo, una guitarra eléctrica, aunque sea guitarra eléctrica, ella tiene unos comportamientos específicos que hace que sea música, ¿sí? O que se considere un instrumento musical. Y se considera un instrumento musical primero porque tiene sonidos, dos porque hay una interpretación, y cuando hay interpretación hay técnicas, ¿sí? Por ejemplo, en una guitarra eléctrica usted le enseñan a tocar una pentatónica,
y le dicen, para que toque una pentatónica lo puedes hacer de esta forma, ¿sí? Y el plectro lo tienes que hacer de esta forma, o si lo quieres hacer con las cuerdas tañadas, entonces lo vas a hacer de esta forma. Te enseñan a sentar, una postura, que para que no tenga dolores en ciertas partes de la espalda, en esto no, acá uno no les va a enseñar, mire, para enseñarles usted tiene que coger el cable de esta forma, no, usted ya sabe que es un cable y lo tiene que conectar, ¿cómo? Pues simplemente usted lo va a hacer de una forma natural, ¿no? Entonces no hay una técnica a la hora de lograrlo, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a hacer síntesis extractiva, no hay una técnica que le diga, mira, vea, es para hacer esto, usted siéntese de esta forma o hágalo así, no, simplemente hay un discurso de un lenguaje para llevarlo a una determinada apreciación de algo, ¿sí? Entonces, si nos hablamos de algo técnico, ¿sí? Hablamos de algo técnico es porque siempre va a ser como la misma posición, la misma cosa, ¿sí? Si fuese algo técnico de esa forma, todos los filtros o todos los sintetizadores sonarían iguales. Y no. Es más, hasta el mismo fabricante del mismo sintetizador, por ejemplo, un